Hoy vamos a hablar de lo que Dios no puede hacer. Dios no puede hacer cosas. Entonces es muy interesante que conozcamos los atributos morales de Dios, conozcamos quién es Dios en su esencia, porque así mismo nos vamos a relacionar correctamente con Él. Muchos creyentes solo se relacionan con un Dios que les da, un Dios que les provee, un Dios que suple, un Dios que hace milagros, un Dios que sana, un Dios que da. Entonces, en ese orden de ideas, muchos creyentes solo conocen el bolsillo de Dios, o sea, lo que Dios me da. Nosotros tenemos una enseñanza en nuestro canal de YouTube que se llama ¿Qué pasaría si Dios fuera pobre? Así se llama la enseñanza. ¿Qué pasaría si Dios fuera pobre? Si Dios no nos diera nada, si Dios no nos bendijera, si Dios no nos sanara, si Dios no proveyera lo que necesitamos, ¿aún así le buscaríamos? Entonces, queremos levantar un grupo de personas, un grupo de discípulos de Cristo, un grupo de creyentes que no solo basen su relación en el interés, sino que conozcamos no el bolsillo solamente de Dios, sino el corazón de Dios. ¿Quién es Dios? Y si usted me pregunta a mí, pastor, ¿y cómo conozco a Dios? Pues la respuesta es clara como el agua, a través de la Biblia. Y hoy vamos a ver cómo Dios, a pesar de que es un Dios exageradamente bueno, exageradamente poderoso, es total y absolutamente poderoso, hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Por qué? Permítame explicarle el por qué. Porque la voluntad de Dios, o sea, lo que Dios quiere hacer, tiene un límite. Está limitado por su naturaleza. Se lo voy a volver a repetir. La voluntad de Dios tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Su propia naturaleza. Entonces, ¿esto qué significa? Que Dios no puede hacer nada que vaya en contra de su propia naturaleza. Dios tiene una esencia. Dios es único, Dios es incomparable, Dios es irrepetible, Dios es el todo de todas las cosas, Él es creador, Él no fue creado, Él tiene una naturaleza distinta a nuestra naturaleza, son naturalezas diferentes. En ese orden de ideas, cuando yo conozco esa naturaleza, cuando yo tomo esta decisión, me voy a adentrar más en la presencia de Dios, voy a conocer más de Él, mi relación con Él se vuelve maravillosa, la voy a disfrutar al máximo. Hace unos días yo estaba dando una enseñanza, hemos venido hablando del Espíritu Santo en la iglesia, y la Biblia habla que yo conozco al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo mora en mí. La Biblia dice que el Espíritu Santo está con nosotros y está en nosotros. Son dos cosas diferentes. Estamos en un grupo de personas, ahí está con nosotros. Pero una cosa es que Él esté con nosotros, el Espíritu Santo está ahora con nosotros, y otra cosa muy diferente es cuando Él está en nosotros. Y quiero decirle que el Espíritu Santo a veces está con, pero no está en. Hay cosas que el Espíritu Santo tendrá en cuenta para habitar en alguien. Por eso usted puede ir a una congregación y sentir y saber y presenciar que ahí está el Espíritu Santo. Está con ellos, pero puede que yo al salir del templo sienta otra vez los mismos vacíos. Estuvo con, pero no está en mí. Y la Biblia dice que cuando el Espíritu mora en mí, yo comienzo a conocer al Espíritu Santo. ¿Cómo conozco yo al Espíritu Santo? Con algo que se llama la convivencia. ¿Qué es la convivencia? Realmente, cuando se está en el plan de conquista, es muy interesante porque todos los seres humanos mostramos lo mejorcito que tenemos, ¿cierto? Entonces nos mostramos muy pacientes, muy amorosos, muy tiernos, muy detallistas, muy espirituales y etcétera, y todo es como dulce y todo es
en el plan de conquista. Siempre le digo esto yo a los solteros o a la gente que está en una relación de noviazgo. Pero muchas veces cuando pasa la conquista, la persona cambia. Y entonces es allí donde se conoce la verdadera naturaleza de cada persona. Pero si hay algo que es clave para conocer a una persona es la convivencia. Hay cosas que yo jamás conocí de Marcela hasta que me casé con ella y comencé a convivir hace ya 17 años. Entonces yo podría decirle cosas de Marcela en la convivencia que me es permitido contar. Por ejemplo, mi esposa es muy juiciosa para dormir. Ella, conforme se acuesta en ese sentido, así se duerme, en un solo sentido. Yo no. Yo doy vueltas en la cama, yo boto la cobija, luego le quito la cobija a ella. Eso, mejor dicho, mi dormida es terrible. ¿Dónde aprendí yo eso? ¿En el noviazgo? No, porque se supone que en el noviazgo uno no debe dormir con la que no es su esposa todavía. ¿Dónde aprendí yo eso? En la convivencia. Hay cosas que solo se aprenden cuando yo convivo con una persona. Yo puedo decirle también, dentro de esas cosas que aprendí en la convivencia, que Marcela le gusta, digámoslo, acostarse temprano. Yo no. A mí me dan las 12 de la noche, me dan la 1 de la mañana y yo todavía estoy volteando, haciendo cosas en una cosa, en la otra. Y eso ¿dónde lo aprendimos? En la convivencia. De hecho, si ella pudiera, no podemos en este momento, ya a las 10 de la noche ya estaría dormida. ¿Dónde aprendí eso? En la convivencia. Ahora, la Biblia dice que el Espíritu Santo cuando mora en mí, yo comienzo a conocerlo. Comienzo a conocerlo. Y muchas personas no conocen a Dios porque sencillamente no les interesa conocer a un ser que es extraordinariamente hermoso. No les interesa solo ¿qué? El beneficio. De hecho, muchas personas se congregan por el beneficio, por lo que voy a recibir. Señor, ayúdame. Señor, estoy sin empleo. Señor, etcétera. Hay que un interés. Ahora, ¿es malo tener ese interés? No, porque Dios mismo lo propone. Pedid y se os dará, ¿no? Dios mismo propone que le pidamos. Lo malo es que mi relación con Dios se base solo y exclusivamente en eso. Yo me sentiría horrible como papá si mi hijo solo me amara, me expresara su amor, me obedeciera, se portara lindo conmigo, solo cuando le doy un juguete o un regalo. Yo me sentiría horrible. Entonces, ¿qué queremos hacer? Conocer la esencia de Dios, conocer su naturaleza. Y vamos a entrar en materia. Entonces, Dios, a pesar de que su voluntad quiere hacer muchas cosas, la voluntad de Dios es limitada por su naturaleza. Se lo vuelvo a repetir, Dios nunca hará nada que vaya en contra de su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Si yo les dijera a esta hora, bueno, muy bien, saquen una hoja, saquen un esfero, un lapicero, vamos a hacerle un examen. Dígame la naturaleza de Dios. Seguramente muchas personas tendrían una buena respuesta, pero algunas no. Así que vamos a dejar claro qué es la naturaleza de Dios y en qué consiste. Primera cosa que Dios no puede hacer, lo hemos visto, lo vimos como 2 o 3 semanas. Primera cosa, Dios no miente. ¿Listo? No vamos a profundizar en esto, pero lo leímos en Números, lo leímos en Hebreos, lo leímos en Tito capítulo 1, versículo 2, dice que Dios ¿qué? No miente. Eso lo hemos visto ya hasta el cansancio. ¿Dios qué? No miente. Él no puede mentir. Cuando Él habla, de su boca jamás ha salido ni saldrá una mentira. No sale una mentira. Siempre que Dios habla, ¿habla qué? Verdad. Porque está ¿qué? En Él la verdad. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. O sea que Dios nunca nos mentirá. Eso lo vimos. Si usted se lo perdió, le recomiendo los programas anteriores. La segunda cosa que yo quiero hablarle de Dios es que Dios no puede destruirse a sí mismo o negarse a su propia naturaleza. Él no puede ir en contra de su propia naturaleza, ni puede destruirse. ¿Por qué razón? Se lo acabo de decir.
El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Como Él es la vida, Él no puede morir y Él no se puede destruir, no se puede suicidar, no puede autodestruirse porque va en contra de su propia naturaleza. Segunda de Timoteo, acompáñame por favor, capítulo 2, versículo 13. Aquí ya comenzamos a estudiar. Segunda de Timoteo 2:13. Entonces vamos a ver el segundo atributo. Dios no puede negarse, Dios no puede destruirse. Y veamos ahí el tercer atributo. Dios no es infiel. Vamos a verlo juntos estos dos atributos. Dice segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Qué dice la Biblia? Aunque nosotros seamos infieles, la naturaleza de Dios le impide ser infiel. Hablemos un poco de la palabra fidelidad. La palabra fiel, según el diccionario, es que es firme y constante en sus afectos, sus ideas y sus obligaciones. La Biblia dice que Dios permanece fiel. Escúcheme, ¿qué es ser fiel? Firme, constante en sus afectos, ideas y obligaciones. Cuando usted dice esa persona es fiel, es una persona que firme y ¿qué? Constante. Son dos cosas. Cuando en el ejército se llama a alguien, le dice firme. Firme es erguido, parado. Ahí está, firme, inamovible. Entonces cuando decimos Dios es fiel, es que es firme y constante ¿en qué cosas? Tres cosas. En sus afectos. Significa que Dios, cuando yo soy infiel, Él permanece firme, constante en sus afectos hacia mí. Y eso va a destruir un concepto que Satanás ha manejado por cientos y miles de años en los seres humanos. Dios se olvidó de ti. Dios ya no te ama. Dios ya te desechó. Dios te desamparó. Dios te dio la espalda. Escúcheme. Eso sí sería verdad si Dios tuviera nuestra naturaleza. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Infieles. Ahora, yo con esto no estoy justificando la infidelidad. No quiero que me vaya a malinterpretar. Estoy hablando de esa infidelidad hacia Dios. Nosotros con Dios a veces sí, a veces no. A veces lo agradamos, a veces no lo agradamos, a veces dejamos de pecar, a veces pecamos. Ahora, si Dios fuera como nosotros en su naturaleza, entonces Él podría decirme, hoy te amo, y mañana podría decirme, ya no te amo. Yo no sé si usted ha conocido personas que se enamoran rapidísimo, pero de esa misma manera se desenamoran, si se puede decir así. Yo no sé si usted ha conocido gente que dice, esa persona me atrae, me gusta. Y pasó el tiempo y ¿qué? No, ya tengo otra. Ahora, esa persona no es una persona que fiel, porque la fidelidad, una persona fiel es una persona firme y una persona que constante. Firme es que se presentan situaciones y no cede. Dice, no lo voy a hacer. Estoy como firme. Ahorita en diciembre, tómate un trago, tómate esto, toma lo otro. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque soy fiel a Dios. Y una persona fiel es una persona como firme y una persona que constante. Cuando uno como pastor dice, tal persona en la iglesia es fiel, es porque es firme y es que constante en tres aspectos. En sus afectos, 1, en sus ideas, 2, y en sus obligaciones. Entonces la Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. ¿Cómo permanece? ¿Cómo? Fiel, porque es un atributo de Él. Permanece firme, constante en tres cosas conmigo. En sus afectos. Entonces, yo le decía esto a alguien ayer, o se lo dije hoy, cuando mi hijo no se comporta como yo quiero, cuando mi hijo hace cosas que no me agradan, cuando mi hijo en algunos aspectos desobedece, yo no dejo de amarlo. Porque mi amor hacia él es un amor que fiel.
No es que yo le voy a decir, de aquí en adelante ya no vas a ser mi hijo y me voy a buscar otro hijo para amar. ¿Qué es la idea o el preconcepto que tenemos de la naturaleza de Dios? Que es como nosotros infiel. La infidelidad destruye hogares, destruye matrimonios de años. Realmente una persona fiel es una persona firme y constante en sus afectos, en sus obligaciones, en sus ideas. Dios permanece hacia mí fiel. Me ama a pesar de. Ahora escúcheme esto. Cuando yo hago lo malo, Dios es fiel en sus afectos. ¿Yo dejo de ser hijo? No. ¿El hijo pródigo que se fue de la casa dejó de ser hijo? No. En el concepto del hijo pródigo, sí. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ese es el concepto de los creyentes con Dios, porque no conocen la naturaleza fiel de Dios. Ahora, Dios permanece firme ¿en qué? En sus afectos. Me ama. Lo que no puede hacer en su propia naturaleza, eso no lo vamos a ver hoy, es bendecir lo malo que yo hago. Y entonces, ¿qué ocurre aquí? Me sigue amando, sigo siendo su hijo, pero no tengo acceso a ciertas bendiciones que se obtienen cuando yo hago su voluntad. Pero es firme en sus afectos, firme en sus ideas. ¿Cómo así que una persona fiel es firme en sus ideas? No, es una persona que ayer pensó una cosa, mañana piensa otra y pasa otra. Eso no es fiel. Se mantiene en sus ideas. Y una persona fiel es una persona que se mantiene firme y constante en sus obligaciones. Cuando usted ve al hermano que va a la iglesia y persevera y tiene responsabilidades y no las deja tiradas y no falta y está allí constante, a pesar de, usted va a decir, esa persona es como fiel. Está firme, constante en sus obligaciones. Yo he visto casos hermosísimos de hombres que su esposa les daba alguna enfermedad gravísima y ella atraviesa una quimio, un cáncer, una cosa gravísima, y él está allí, firme y constante en sus afectos, en sus ideas, en sus obligaciones. Una persona fiel no desampara. Ahora, Dios no te va a desamparar. ¿Sabes por qué Dios no te va a desamparar? Porque te lo mereces. ¿Porque yo me lo merezco? No. Porque su naturaleza es ser, ¿qué? Fiel. Por eso hay gente que dice, vea, yo no volví a orar. Y yo desde que la pandemia, yo ni me volví a congregar. Y aquí tengo la comida. Y aquí tengo el trabajo. Y a mí no me ha faltado nada. Quiero decirle, no le ha faltado nada. Porque no por nosotros, sino porque la naturaleza de Dios es esa. Ser como fiel. Firme, constante en sus afectos, en sus ideas y en sus obligaciones. Pero también la palabra fiel significa esto, que cumple con sus compromisos hacia alguien o hacia algo. ¿Qué es ser fiel? Que cumple con sus compromisos hacia alguien o hacia algo. Entonces una persona fiel no hay que estarle diciendo, vea, es que el niño se le acabó la leche. El fiel cumple con sus ¿qué? Compromisos. El cristiano fiel a Dios cumple. De hecho, algo fastidiosísimo yo creo que el 99% de los pastores latinoamericanos, porque en Estados Unidos hay otra mentalidad, es estarle recordando a la gente que tienen que diezmar. Eso es un compromiso, eso es una obligación suya y mía. El diezmo no es de nosotros, el diezmo es de Dios. Por eso la Biblia en Malaquías dice el pago de los diezmos. En el diezmo se comprueba la fidelidad de alguien. Una persona fiel es una persona que cumple sus compromisos hacia algo o hacia alguien. Entonces, 2 Timoteo 1:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece como fiel. Entonces, ¿qué no puede hacer Dios? Ser infiel. El pueblo de Israel sí le era infiel a Dios. Entonces, adoremos a Baal, adoremos a Acera,
adoremos a Astarot, adoremos a Nimrod, adoremos a Milcom, a todos los dioses de pueblos paganos el pueblo de Israel adoró en algún momento. Pero Dios permaneció fiel. Y le quiero contar que Dios es tan fiel en su naturaleza. Es el ser más fiel que existe, que hasta el día de hoy, con todo lo que Israel le ha hecho, sigue siendo su pueblo. Dios es tan fiel que con todo lo que yo le he hecho, yo sigo siendo su hijo. Esa es su naturaleza, ser como fiel. La naturaleza humana es diferente. Lastimosamente, yo le quiero decir esto, hemos perdido en los hogares algo muy valioso. Antes las mujeres tenían esposos que salían a embriagarse, salían con mujeres, eran terribles, pero muchas de esas mujeres se quedaron en casa. Y permítame desarrollar la idea para que esto no vaya a herir susceptibilidades feministas. Se quedaban en casa, no salían a embriagarse, no salían a acostarse con otros hombres, a hacerle lo mismo. Porque esas mujeres eran fieles, ya no a su pareja, sino fieles a su naturaleza. Eso era lindísimo. Y yo quiero honrar y bendecir a mi madre, que amo muchísimo con mi corazón. Una mujer que se quedó siempre en casa. ¿Fiel a mi papá? No, fiel a sus principios. Escúchame. Fue fiel a ella misma. No fue fiel a un hombre. Entonces hay mujeres que pusieron su esperanza en un hombre, el hombre les falla y viene Satanás y les dice, haga lo mismo. Desquítese. Salga. Pobrecitas, si salen heridas, salen lastimadas, salen desilusionadas, decepcionadas, se van a un sitio y el diablo ya les tiene ahí 10, 15 fornicarios o adúlteros listos para terminar de destruirle su corazoncito. No fueron fieles al tipo, no. Realmente cuando yo me casé, más que serle fiel a mi esposa, soy fiel ¿a quién? A Dios. Son cosas muy diferentes. Ahora, en el caso de que tu pareja llegara a fallar, en el caso de que no valorara esa fidelidad, no la pierdas tú. Sé fiel al Señor y sé fiel a ti mismo, a tus propios valores y tus propias convicciones. Entonces después dice allí mismo en el 13, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué cosa no puede hacer Dios? Negarse a sí mismo. ¿Qué significa esto? Que Él no puede hacer lo que Él no puede hacer. Él no puede negarse, Él no puede decir, es que yo no soy fiel. Él es fiel. Él no puede negarse. Él es el ser más fiel, se lo quiero contar. Permanece firme, constante con nosotros, a pesar de que nosotros no correspondemos a veces a ese amor. No correspondemos. ¿Cómo permanece Él? Fiel. Le voy a contar un testimonio. Una hermana se fue de la iglesia desde que empezó la pandemia, hace casi 2 años. Y hace unos días volvió, me pidió una consejería, nos reunimos y me dijo, pastor, desde que me fui de la iglesia, mi vida se estancó. Se estancó. Pero quiero volver, quiero retomar las cosas. No he avanzado lo que quería avanzar. No he visto lo que quería ver. Y ella me dice, ella trabaja en la salud y me dice, mi sueño es trabajar, estaba sin trabajo, me dijo, mi sueño es trabajar en tal clínica de Cali. Esa es la mejor clínica de Cali. Y siempre he querido trabajar en esa clínica. Y sabe una cosa, de pronto ella está viendo o va a ver este video. Y le dije yo a ella, ok, vamos a orar. Y oramos, terminando la consejería. La misma semana me llama, me manda un audio, no recuerdo bien, y me dice, ¿cómo le parece que me llamaron a una entrevista a esa clínica? Es la mejor clínica de Cali.
La siguiente semana le hicieron la entrevista, pero no le confirmaban nada. Bueno, sigamos orando, hermana, sigamos clamando al Señor. No pasaron 2 semanas, 15 días en todo el proceso desde que volvió a congregarse y ya está trabajando en la mejor clínica de Cali. ¿Eso ocurrió por mí? No, seguramente mi naturaleza no da para eso. Seguramente uno en su propia naturaleza, uno no tiene esa capacidad. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Porque ella se lo merecía? Tampoco. Porque llevaba más de 2 años sin congregarse. ¿Por qué ocurrió eso? Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Y Dios, aunque seamos infieles, Dios no puede ser infiel. O sea que hay cosas imposibles para Dios, o que Dios más bien no puede hacer. No puede mentir, no puede matarse al mismo porque Él es la vida. Él es la misma vida, la esencia de la vida proviene de Él. No puede ser infiel. La vida de esa hermana durante 2 años lejos fue como, yo la vi así, como si le hubieran puesto pausa a su vida. 2 años y la volví a ver la misma. Y no sé, ya lleva un mes largo congregándose. En un mes ha ocurrido en su vida lo que no pasó en 2 años. ¿Por qué? ¿Por nosotros? No, por Dios. Uno a veces dice, tal persona, no se lo merece, pero Dios es fiel. No, por mí no lo ayudaría, pero Dios es fiel. No, yo no le daría más oportunidades, pero Dios es ¿qué? Fiel. Métase eso. ¿Dios cómo permanece? Fiel. Usted no sabe cuántos creyentes hay en la calle en este momento, que fueron ministros, que cantaron en tarimas, que eran excelentes predicadores, que fueron excelentes pastores, que fueron diáconos, que fueron líderes, que se bautizaron, que hicieron procesos lindísimos con Dios y están completamente alejados y Satanás les vino y les hizo creer una mentira. Dios ya no te ama. Dios ya se olvidó de ti. Dios ya borró tu nombre del libro de la vida. Dios ya te desechó. Los alejó con mentiras. ¿Por qué? Porque nunca conocieron los atributos de Dios. Nunca supieron con qué Dios se estaban relacionando. David sí lo conoció. David cometió muchos errores, pero muchos. Uno ve a David, que era que conforme el corazón de Dios, pero un tipo lleno de errores. Pero David sabía que Dios era ¿qué? Fiel. Que Dios permanece como fiel. Cuando David, siendo el rey, se acostó con Betsabé, hay una palabra que a mí me impacta. Viene el profeta Natán y le dice, ¿por qué hiciste eso, David? Si lo que Dios te dio no era suficiente, le dice el profeta, Dios te habría dado más. Dios te habría dado más. Sin embargo, David reconoce su error, paga un precio, paga unas consecuencias de sus actos. Y yo veo que Dios sigue de la mano con David. Dios no le está recordando a David su pasado. Dios no le está sacando en cara lo que hizo. Dios no le está diciendo, ¿sabes qué, David? Ya hasta aquí. No, el que se deja tratar de Dios, el que se deja disciplinar de Dios, el que se deja corregir por el Señor, puede seguir adelante. Puede seguir adelante. Yo le quiero contar que si no fuera por la fidelidad de Dios, yo no estaría aquí. Yo no estaría aquí. Son las miles de veces que Dios, o millones de veces, que Dios me ha dado oportunidad vez tras vez por su naturaleza, la que me tienen hoy aquí. No soy la mejor persona, no soy el más santo, no soy el más estudiado, no soy el más inteligente, pero tengo claro algo. Yo tengo claro con qué Dios me estoy relacionando. Un Dios que es ¿qué? Absolutamente ¿qué? Fiel. De hecho, es tan fiel Dios que a nosotros, los hijos adoptivos, nos ha añadido y nos ha implantado
en las promesas de la Biblia, y aquí vamos con Él. Los no judíos, los gentiles, aquí estamos. Y nos trata a Dios como a sus hijos originales, los israelitas. ¿Esa es la naturaleza de qué? De Dios. Dios no cambia, es inmutable. Dios fue fiel desde el principio, ha sido fiel en todas las edades del ser humano y siempre será como fiel. Así que una cosa que Dios no puede hacer es ser infiel. Permítame decirle algo más. Dios no puede ser burlado. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6, 7. ¿Qué dice la Biblia? Dios no puede ser burlado. Ahí cerquita estamos. La palabra burla significa engaño. Entonces, vamos dejando claro cosas. Dios no miente. Lo vimos en Hebreo, lo vimos en Tito, lo vimos en Números. ¿Dios qué? No miente. Es imposible que de la boca de Él salga una mentira. Lo segundo es que Dios no se puede destruir a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es la vida. La vida no puede matarse. Él es la vida. Lo tercero es que Dios no puede ser infiel. Jamás Dios podrá ser infiel. La naturaleza de Él no le permite ser infiel. Lo cuarto es que Dios no puede engañarse. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En la versión Dios habla hoy de este mismo pasaje, dice, no se engañen ustedes. Nadie, dice Dios habla hoy, nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. Se lo voy a volver a repetir. No se engañen ustedes. Nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. ¿Qué es un engaño? Es una burla. Entonces, los seres humanos podemos engañar. Y realmente engañar es burlarnos de una norma, de un mandamiento o de algo establecido. De hecho, en redes sociales hay cualquier cantidad de videos de las personas que cruzan Estados Unidos por la frontera con México. Es una cosa impresionante. Y es tan impresionante como el presidente Donald Trump comenzó a hacer un muro. Y ese muro es un muro bastante elevado. Pero ese muro tiene que tener unas condiciones. Por ahí migra mucha fauna en el desierto, muchos animales. Entonces el muro tiene que tener, digámoslo, unos lineamientos que permiten el cruce de animales entre el muro, porque hay rutas que los animales han hecho por cientos de años, como los elefantes. Los elefantes en el África en su mente tienen planos, mapas, donde ellos saben dónde ir por agua, dónde van por fruta, dónde van por esto, por lo otro. Entonces ellos tienen unos recorridos de cientos de años que no se pueden romper por un muro. Eso pasa acá en el desierto, en frontera México-Estados Unidos. Pero lo sorprendente es que el muro es supremamente alto. Eso colocan sensores de movimiento, o tienen sensores de calor, eso constantemente patrullaje con helicópteros, tienen patrullas todoterreno, cuatrimotos, jeeps, doble tracción para cuidar la frontera. Pero los que cruzan personas al otro lado aprendieron a burlar esa seguridad, ¿sí? A saltar el muro, a traspasar esa seguridad, a meterse por túneles. Y estaba viendo yo hace unos días un video de estos que trafican personas y pasan personas y estaban cruzando por un lado y les decían, todos pisen mi huella, y todos caminaban sobre la huella del que los iba guiando dentro del desierto. ¿Qué estaban haciendo? Estaban burlando un sistema. Hoy en las noticias de Colombia estaban haciendo una denuncia bastante triste,
Y es que en Bogotá alguien de la política fue y grabaron un video de cómo aquí en Colombia, afuera de los centros de vacunación, se vende los carnés de vacunación falsos. Y llegaron y preguntaron, ¿usted tiene carné de vacunación? Sí, claro. ¿Y cuánto cuesta? Y el primer vendedor dijo, de 250.000 a 200.000. Y le dijo el comprador, le dijo, y yo aparezco registrado en el portal que tiene el gobierno como si estuviera vacunado. Dijo, claro, nosotros lo metemos al sistema. Y luego esa misma persona le hicieron el carnet y luego fueron a otro lado y le cobraron 300.000 pesos. Pero esto no solamente ocurre aquí en Alemania, que uno dice, bueno, Alemania es Europa, los alemanes son a veces como bien rígidos. Se descubrió un tipo que hizo más de 100.000 euros vendiendo pasaportes de vacunación falsos. Más de 100.000 euros. Y están detrás de él para capturarlo. Él logró acceder a los códigos que manejaba el gobierno para volver válido un pasaporte sanitario, un pasaporte de vacunación, y comenzó a vender a 2.000 euros carnet falso de vacunación. ¿Qué estaban haciendo? Burlando algo. ¿Cómo una persona puede comprar un carnet falso y luego reunirse con su familia y decir, ah, ¿tú te vacunaste? Claro, yo me vacuné. Él sabe en el fondo que no está vacunado. Lo sabe. Está haciendo una burla a los demás que están depositando su confianza en que él está diciendo, sí, yo me vacuné. ¿En serio? No, mira el carnet. Aquí está. Mira, me vacuné. Se está burlando. ¿Está qué? Engañando. Entonces, por eso la palabra engaño es una ¿qué? Una burla. Ah, mi mujer no se va a dar cuenta. Borremos esto del celular. Tengamos 2, 3 números telefónicos diferentes, 3 SIM, 4 perfiles de Facebook. Me burlo de ella. O me burlo en el caso de las esposas de él. Él no se va a dar cuenta en el horario en que él está en el trabajo, entonces este otro viene aquí a la casa. El engaño es una ¿qué? Una burla. Entonces, Dios no miente, nunca podrá mentir. Dios nunca podrá morir ni hacerse daño a sí mismo. Dios en su naturaleza permanece fiel. Pero la cuarta cosa es que una cosa que no puede pasar con Dios y que Dios no puede ocurrir con él es que alguien lo engañe. La cuarta cosa, Dios nunca podrá ser ¿qué? Burlado. Nunca. Entonces uno ve gente sufriendo y mis ojos me muestran el hoy. Yo digo, ay, qué pesar esa persona. Pobrecita, mira esa señora y cómo viene a la iglesia y cómo llora y tan noble que se ve. Pero como Dios no puede ser burlado, entonces esto genera en el reino espiritual unos códigos. Y esos códigos son es un código muy sencillo de aprender, pero tremendamente poderoso. El código se basa en la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe, y que esa omnisciencia le permite que nadie lo pueda burlar o engañar o traspasar o enredar, y es todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Es un código. Sea usted creyente, no sea creyente, es un código inviolable. Dios no puede ser ¿qué? Burlado. Y después dice acá, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. Y luego dice el 8, porque el que siembra para su carne, para el pecado, de la carne segará o cosechará corrupción. La palabra corrupción significa podredumbre. El que siembra en la carne, el que siembra en los deseos de la carne, el que siembra en los vicios, el que siembra en las adicciones, el que siembra en las desviaciones, el que siembra para la inmoralidad, el que siembra en la perversión, cosechará podredumbre. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará o segará vida eterna. Ahora, como Dios no puede ser burlado, hay gente que hizo lo de Caín. Caín mató a su hermano y lo enterró. Y luego viene Dios,
que no puede ser burlado y le hace esta pregunta: ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué quería Dios con esa pregunta? El mismo Dios que yo me estoy relacionando hoy, 29 de noviembre del año 21, es el mismo Dios que se relacionó con Caín, que no puede ser burlado. Y Dios le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué quería Dios? Que Caín reconociera que Dios no puede ser burlado y que Caín, antes del castigo, hubiese modificado eso. Nosotros tenemos unos instantes antes de ser castigados severamente, donde Dios nos da la última oportunidad de resarcir. Antes de ser castigado, Caín tuvo que haber dicho: Dios, todo lo sabes, y tú sabes que yo maté a mi hermano y lo enterré en la huerta. Tú sabes que allí está. Pero ¿qué hizo Caín? Desconoció que Dios no puede ser burlado. Entonces se enojó y le dijo: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? O sea, yo lo tengo que cuidar, ¿yo qué voy a saber dónde está? Y ahí sí se vino Dios con toda. Dios le dio a ese chico ese último chance de arrepentimiento. Y Dios le dice: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahí en adelante Dios se despacha con maldiciones. Lo maldice. Lo maldice. A Adán Dios no lo maldijo. A Adán Dios le dijo: por tu causa, maldita será la tierra. Pero a Caín le dijo: maldito serás. Errante serás. ¿Qué le ocurrió a Caín? Desconoció que Dios no puede ser burlado. El mismo principio le ocurrió a Ananías y Zafira. Cuando vendieron la heredad, se pusieron de acuerdo: vaya usted primero y luego voy yo. Y llegaron donde Pedro. Y Pedro le dijo: ¿en esto vendieron la heredad? Sí, en eso. Ahí le estaba dando él la oportunidad de decir: no, ¿sabes qué, Pedro? Fue más, pero se nos dañó el corazón. Dios lo está viendo todo. Porque Pedro le dice: ¿por qué se pusieron de acuerdo para engañar o para tratar de mentirle al Espíritu Santo? Entonces, hermano, para que terminemos por esta noche, si algo le molesta a Dios, es cuando yo quiero burlarme de Él. Tú sabes que yo no lo hice. Lo hice. Tú sabes que no era mi intención. Era mi intención. Tú sabes que yo era muy débil. ¿Qué cuento? No quise dar la pelea. Finalmente, en ese siembra cosecha, muchas personas hoy están donde sus propios actos los tienen. Cada uno recibe según cada uno siembra. El que siembra para la carne, cosechará de la carne. Si usted miente, le mienten. Si usted roba, le robarán. Si usted mata, te matarán o te matarán a alguien. Si tú maldices, te maldecirán. Lo que tú siembras, cosechas. Si tú perdonas, te perdonan. Si tú ayudas, te ayudan. Si tú bendices, te bendicen. Si tú amas, te aman. Lo que siembres, cosechas. Porque cada semilla, cuando Dios hizo todo, Dios lo hizo por género, por especie y por semilla. Cada semilla, así mismo dará ¿qué? Un fruto. Señor, yo no me merezco esto. Dios no puede ser burlado. Dios sabe quién soy yo delante de Él. Muy bien, mañana, si Dios nos presta la vida, vamos a seguir hablando de lo que Dios no puede hacer. Dejemos una gran conclusión esta noche. 1. Dios no puede mentir. En su naturaleza jamás ha habido ni habrá una sola mentira. Segunda cosa, Dios no puede matarse. ¿Por qué? Porque Él es la vida misma. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy ¿qué? La vida. La vida misma no puede matarse. Tercera cosa que Dios no puede hacer, ser infiel.
Una persona fiel es una persona que permanece firme y constante en sus deseos, en sus pensamientos y en sus obligaciones. Dios permanece firme y constante, aunque yo no lo sea. Cuarta cosa, Dios no se puede engañar. Podemos engañar a las personas, podemos engañar a los jueces, a la policía, al tránsito, a las fotomultas, al profesor, al maestro, al papá, al pastor, al cónyuge, a quien sea. A Dios no. Y mañana, si Dios nos presta la vida, seguimos. Padre, te doy gracias en esta hora de la noche. Sea tu nombre, Padre, exaltado. Seas tú bendito por siempre. Gracias, Dios. Permítenos conocer tu corazón, los atributos morales tuyos, quién tú eres realmente. Te doy gracias, papá, por cada enseñanza que bendice nuestra vida. Permítenos esta noche tener un dulce descanso, que se cumpla tu palabra en nosotros, que dice en el Salmo 3, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Bendice a cada uno de los que se conectaron y se conectarán por los próximos días, semanas, meses y años, y la gloria y la honra es para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.